Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Gloria a Dios! Se han ensanchado nuestros corazones alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Y ahora es el momento para oír y para recibir del Señor de su palabra, lo que hoy Él quiere comunicarnos por medio del Espíritu Santo y a través de los dones que ha establecido la Iglesia para perfeccionar así la vida espiritual de los creyentes. Por ello, hermano, en esta mañana quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos. De modo que si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir conmigo su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 3. Aprovecho la oportunidad para decirles muy felices Pascuas. Amén. Estoy lleno de gozo en poder ver a los hermanos que hoy van a pasar por las aguas del bautismo, dando así una buena profesión de vuestra fe. Amén. Ya que van a estar declarándose hijos de Dios, van a declarar que han nacido de Dios como nuevas criaturas. Romanos capítulo 6, verso 3 dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oremos. Padre, queremos agradecerte que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de la misma, el ruego en la oración es que el argumento de hombre, como el pensamiento y la idea de hombre, sea excluido por completo, para que fluya la gracia, para que fluya la bendición que es por medio del Espíritu Santo al comunicarnos tu verdadera palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra, partiendo, Señor, las coyunturas y los tuétanos, separando las intenciones del alma y del espíritu para establecer lo que es eterno y enteramente de tu voluntad. Así sea esgrimida tu palabra en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para que se cumpla en nosotros el designio de tu voluntad por medio de Jesucristo. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Hermanos queridos, hoy podríamos hablar infinidad de temas al respecto de este pasaje, ya que hoy tenemos que de alguna manera también enseñar a aquellos que
han de pasar por las aguas del bautismo, lo que ellos significan. Pero también queremos, hermanos queridos, en esta hora que nosotros podamos recibir una palabra en la cual podamos tener la seguridad y la confianza en cuanto a la obra de Dios. Pero una de las cosas que sí quiero hacer referencia en cuanto al bautismo es lo que ellos dice que la Escritura, que esto significa. Y dice que somos sepultados juntamente con Él, amén, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó, al emerger de las aguas del bautismo, nosotros podamos emerger en esa novedad de vida, en esa nueva vida. Amén. Así que, ¿qué es lo que para nosotros, si nosotros tuviéramos que resumir el bautismo de alguna manera, qué es lo que ello significa? Muerte, amén, sepultura y nuevo nacimiento. Amén. Así como Cristo murió, nosotros somos sepultados juntamente con Él por medio de las aguas del bautismo, porque no se sepulta a nadie si primeramente no intervino una muerte. Amén. A nadie se le da sepultura si primeramente no intervino una muerte. Amén. Así que interviniendo la muerte viene la sepultura. Pero nosotros salimos de las aguas del bautismo, y cuando salimos de las aguas del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros salimos o emergemos de las aguas del bautismo en una novedad de vida. Por eso el combate que hay para que se bauticen. ¿Por qué? Porque justamente la lucha que hay es porque el enemigo de nuestra alma y el que quiere ver frustrado todo plan y todo propósito de Dios en nosotros, amén, busca por todos los medios y todas las maneras que nosotros no demos ese paso, amén, que nosotros no pasemos por las aguas del bautismo. Pero esto trae gran gozo, trae gran alegría cuando una vez superado, una vez pasado ese momento, amén. Hermanos queridos, ahora nosotros miramos que cuando emergemos de las aguas, emergemos en una vida nueva. Y si tuviéramos que describirla, esa vida nueva, es una vida de santidad. Y el apóstol Pedro hace una clara descripción de lo que es esa vida santa o esa vida a la cual nosotros fuimos llamados. Tal es así que cuando hicieron la traducción de la Biblia en 1960, en el año en el que le pusieron los subtítulos no son la palabra de Dios, al menos los títulos de los pasajes no son la palabra de Dios, sino que fueron puestos para que tengamos una orientación. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 13, aquellos que tienen Biblia con títulos, ¿no? Dice llamamiento a una vida santa. Así que si tuviéramos que describir esa vida nueva como es, una vida santa. Y el que nos llamó para esta vida es Dios, quien le complació el revelarnos a Cristo, el que le lleguemos a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque vemos que no es de todos la fe. Amén, pero en el día en que Dios se agradó en revelárnoslo a Cristo, en dárnoslo a conocer a Cristo, renacimos por el poder de Dios a través de su palabra como una nueva creación, como una nueva criatura, llamados a vivir esta vida santa. Vamos a leer entonces en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, la descripción de este llamamiento, de lo que es esta vida santa. Dice así la Sagrada Escritura: por tanto, cedid los lomos de vuestro entendimiento, y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, la lucha que muchas veces se le presenta a los hermanos cuando van a pasar por las aguas del bautismo es que entienden que al momento de emerger de las aguas del bautismo ya no pueden vivir en la vida vieja, sino que tienen que vencer todo lo que tiene que ver con los viejos deseos, con lo que hemos recibido estando en esa vieja naturaleza. Y de ahí a que muchos tienen el conflicto y que dicen, no me puedo bautizar, ¿por qué? Porque yo tengo la lucha de que no puedo dejar los vicios, no puedo dejar de mentir, no puedo ser constante en la oración, no puedo ser constante en la búsqueda de Dios, no puedo ser constante en congregar, en servir a Dios. Entonces se les presenta el combate, y a algunos hasta el diablo les murmura, susurrándoles al oído, diciéndoles, no seas hipócrita, no te comprometas a vivir una vida de santidad sabiendo que no tenés las fuerzas para vivirla. ¿Le ha pasado eso? Bueno, en estos 30 años que vengo ministrando la palabra del Señor, y aún en mi propia vida, me ha pasado eso. Amén. Si bien tal vez no fue la situación que viví cuando me bauticé, amén, porque ciertamente fue un paso que di prácticamente al poco tiempo de convertirme. Amén, al poco tiempo de convertirme, al poco tiempo de recibir el llamamiento, creo que al mes y medio, 2 meses, es que me bauticé, si bien lo recuerdo, amén. Entonces, tal vez no tuve yo la lucha, pero sí tuve la lucha después de haber sido bautizado, entendiendo a la vida que fui llamado. Me batalló muchas veces el hecho de por ahí no encontrar en mí las fuerzas para poder vivir esa vida de santidad o esa vida comprometida con el Señor, teniendo muchas veces altibajos, muchas veces bajando los brazos, hasta que uno va alcanzando cierta madurez y empieza a cenirse de otra fortaleza. Por eso dice, cenido vuestros, dice la palabra de Dios cuando comenzamos este texto, leer, cenid los lomos de vuestro entendimiento, y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A medida que uno se va fortaleciendo, el tener ceñidos los lomos significa tener otra fortaleza, tener otra entereza, otra firmeza. Y no habla de los lomos del físico, amén, sino habla de los entendimientos. O sea, a medida que uno va creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo y va entendiendo la palabra de Dios y va estableciendo la palabra de Dios en uno, va teniendo otra fortaleza y otra entereza. Amén. Y es así como, bueno, mucho de la inconstancia, mucho de los combates, con el tiempo los he ido superando, y puedo decir que por la gracia del Señor, hasta aquí me ha traído el Señor. Amén. Por eso dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os otorgará cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Por qué?
porque cuando Jesucristo sea manifestado, nosotros recibiremos el cuerpo de gloria, ya sueltos, libres de las concupiscencias, de los malos deseos que operan o que están en nuestra naturaleza carnal. Ya seremos libres, sueltos de ellos, y no tendremos más el combate de la carne. Pero una de las cosas que yo he comprendido, que es lo que explica la palabra de Dios, fíjese qué es lo que dice la palabra del Señor en el verso 23 de este capítulo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí habla de un cambio en la naturaleza. Amén. Cuando nosotros nacimos de nuestros padres, heredamos una naturaleza contaminada por el pecado. Por eso es que pecamos. Amén. ¿Por qué? Porque heredamos una naturaleza contaminada por el pecado, y de ahí es que está la tentación de nuestras propias malos deseos, de nuestras propias concupiscencias. Amén. De nuestros propios malos deseos es que pecamos. Pero dice que nosotros al renacer, renacemos de una nueva simiente, una simiente que ya no es como la que recibimos de nuestros padres, que es corruptible. Vio que la vida del hombre son 75, 80 años los más, los que están más fuertes. Amén. Y después del polvo viene y al polvo va a ir. Termina siendo destruida por la misma muerte. Pero esta simiente dice que es una simiente santa, incorruptible. O sea que es una nueva naturaleza. Y eso es lo que yo he comprendido a través de lo que la palabra de Dios me enseña y con lo que he ceñido, con lo que he afirmado mis entendimientos, que cuando nací de Dios, nací con una nueva naturaleza. En cuanto al viejo hombre, yo estoy derrotado, estoy vencido. No puedo vencer al pecado, pero en cuanto al nuevo hombre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cuanto a la nueva naturaleza, es una naturaleza inmarcesible, incontaminable e indestructible. Amén. Y esa es la comprensión de la cual tenemos que ceñirnos, de la cual tenemos que afirmarnos, que como hombres siempre estuvimos derrotados, siempre fuimos vencidos por el pecado, pero como hijos de Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como hijos de Dios somos más que vencedores. Y es ahí cuando nosotros tenemos que ir definiendo quién soy en realidad. ¿Soy el viejo hombre que heredó el pecado, que vino a este mundo contaminado por el pecado y que peca y que nunca puede dejar de pecar? ¿O soy una nueva criatura nacida de Dios por medio de la palabra, por medio del poder de Dios? Amén. Y cuando comenzamos a establecer esto en nuestras vidas, cuando comenzamos a establecer la palabra de Dios, porque dice que nacimos de una simiente incorruptible, pero luego nos dice por medio de qué. Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que es una palabra que vive, que tiene poder, porque todo lo que tiene vida tiene poder, puede actuar, puede operar, puede trabajar. Amén. Si usted tiene vida, puede trabajar, ¿no es cierto? Puede actuar, puede pensar. Así la palabra de Dios es viva y trabaja en nosotros los creyentes. Entonces nosotros fuimos renacidos de una simiente incorruptible. Ya no es la naturaleza que recibimos de nuestros padres, que está contaminada por el pecado, por eso no podíamos dejar de pecar, no podíamos dejar de hacer lo malo. Renacimos por la palabra de Dios de una nueva simiente incorruptible, como hijos de Dios. Y Dios es santo, ¿no es cierto? Por eso dice la Escritura, así como aquel que os llamó es santo, sed santos. Dios no le podría pedir que sea santo a un pecador, ¿no? No le puede pedir, a un pecador no le puede pedir que sea santo. Entonces tiene que haber actuado por su poder, dándonos un nuevo nacimiento para que podamos ser santos como Él es santo. Si no, es una exigencia que jamás podríamos cumplir. Sería una demanda en la que nunca podríamos cumplir.
¿Cómo podríamos cumplir la demanda de ser santos como Él es santo si permaneciéramos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero como nos dio renacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, amén, y no de una simiente corruptible que se degrada, que se deteriora. Por eso el hombre usted va a ver que cuando no se perfecciona en la santidad y no se perfecciona en lo bueno, ¿en qué se perfecciona? En todo lo malo. Amén. Cuando nosotros dejamos de ir creciendo en el conocimiento de Dios y de perfeccionarnos para lo bueno, para aquello para lo cual fuimos llamados, empezamos a desviarnos, a deslizarnos y seguimos perfeccionándonos en lo malo. Por eso en la persona que la palabra de Dios no actúa, en la que la palabra de Dios no trabaja, la persona que lo rechaza a Dios y que rechaza su palabra, no hay manera que pueda vivir bien, correctamente, agradando a Dios. ¿Por qué? Porque su perfeccionamiento es para lo malo. Lo que obra y trabaja en nosotros es la palabra viva que permanece para siempre. Lo que obra y trabaja en nosotros para que vayamos siendo transformados, como compartía nuestra hermana hoy, que vamos siendo transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Lo que obra y trabaja en nosotros para que vayamos siendo mudados a la viva imagen de Jesucristo es su palabra. Por eso, ¿qué es lo que dice? Fíjese lo que dice: toda carne es como hierba, es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ante la demanda de Dios de vivir una vida de santidad, de vivir una vida de consagración, de vivir una vida agradable a Dios, muchos creyentes han fracasado porque en vez de establecer la palabra de Dios, ¿sabe lo que establecieron? Su fuerza. Creyeron que ellos podían salir adelante y vivir así una vida de santidad y de consagración. Y fueron hasta cierto punto, pero llegado cierto punto en el que las fuerzas de uno se decaen, llegado a cierto punto en que las fuerzas de uno se terminan, cayeron y nunca más se levantaron. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron, lo hicieron en su fuerza y no lo hicieron en el poder de Dios, que es por medio de su palabra. Por eso, para vivir una vida de santidad, una vida de consagración, la Biblia nunca nos dice que lo tenemos que hacer nosotros, sino que la Biblia dice que la palabra de Dios, que vive, que permanece para siempre, es la que va a ir actuando en nosotros, la que va a ir trabajando en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que establecer en nuestro corazón y en nuestra mente? Su palabra. Recuerda que hace un rato yo le decía que por mucho tiempo yo he tenido altibajos y flaqueé y creí que hasta no iba a poder llegar hasta el final de mis días, que no iba a poder esperar la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Creí que no iba a poder llegar. ¿Sabe por qué tenía esos altibajos? Porque estaba buscando hacerlo yo. Pero cuando comprendí que era una nueva criatura, que había nacido de Dios con una nueva naturaleza, entonces entendí en dónde se encuentra el poder. Y el poder no se encuentra en mí, porque yo soy como la hierba, mi gloria es como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca y ya no sirve para nada. Entonces comencé a establecer la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado todo, pero hago algo, dejo lo que queda atrás y me voy extendiendo hacia adelante. ¿Pero por medio de qué me voy extendiendo hacia adelante? Por medio de su palabra. A medida que voy recibiendo el conocimiento de Dios, de lo que Él me va comunicando por medio de sus siervos, por medio de la iglesia, por medio de su palabra, a medida que voy recibiendo, lo voy estableciendo. Y es así como voy progresando y prosperando en el camino del Señor. Nunca Dios ha querido que lo haga usted. Nunca Dios ha querido que lo hagamos por nosotros mismos. Siempre ha sido Él el que quiere trabajar. Pero somos nosotros los que tenemos que creer a su palabra. Somos nosotros los que tenemos que establecer su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente.
Pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Y todo aquel que ponga su esperanza en Jesucristo nunca va a tener que volverse atrás arrepentido o avergonzado, sino que la esperanza en Cristo no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Al venir el Espíritu Santo a nuestros corazones, al iluminar nuestros entendimientos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, es que nosotros vamos cobrando fuerza y teniendo ánimo para extendernos hacia adelante y para perseverar y permanecer hasta el final, hasta el día glorioso en el que Cristo venga a buscarnos y que nos dé la redención completa. ¿Cuándo será ese día? Cuando dejemos este cuerpo de corrupción y entonces le veamos cara a cara y sabremos todas las cosas y aún cómo es que fuimos conocidos. En los tiempos de la nación de Israel hubo un sitio en Samaria, en la ciudad de Samaria, que duró por muchos días. Ese sitio, el sitio significa cuando una nación enemiga quería tomar a otra nación o a otra ciudad, muchas veces no le hacía guerra, sino que la rodeaba y no le permitía salir en procura del alimento, no le permitía entrar nada. Sería un poco así como lo que hoy hacen las Naciones Unidas o Estados Unidos cuando les cierran. Dios se acuerda cómo pasó con Cuba, que usted mira Cuba y tiene los mismos autos viejos porque no le permitieron comercializar con el mundo. Le cerraron todas las fronteras. Entonces lo que hacían era eso. Y pasados los meses y pasado el tiempo, vino una gran hambruna sobre la nación de Israel. Y un día el rey de Israel, de Samaria, en esa ciudad, salió a pasear y la gente le gritaba salve y decía, si no te salva Dios, ¿cómo te puedo salvar yo? ¿Acaso te voy a dar de mi lagar o de mi granero si no tengo nada? ¿Pero qué es lo que quieres? Mira, con esta mujer nos hemos convenido que hoy matábamos a nuestro hijo y nos lo comíamos, y así hicimos. Maté a mi hijo y lo comimos. Pero hoy le tocaba matar al hijo de ella y ella lo esconde y no lo quiere matar para que lo comamos. Cuando este hombre escuchó tal aberración, se escandalizó de tal manera que rasgó sus vestiduras y gritó, así me haga Dios y aún me añada si mañana todavía tiene Eliseo su cabeza si mañana no le corto la cabeza a Eliseo. ¿Por qué? Porque el conflicto lo tenía con el profeta de Dios. Lo tenía con el profeta de Dios, así que le mandó a buscar a Eliseo. Cuando Eliseo vio que venía la compañía del rey para buscarlo, antes que llegara él ya sabía de parte de Dios que venía. Y le dijo, cierren las puertas, que no entre, pero algo tengo para decirle. Mañana el seat de harina, o sea, el kilo de harina va a valer un ciclo de plata. Y el kilo de cebada va a valer un ciclo. Y valía una fortuna. Comían estiércol de paloma, valía un talento de plata valía el estiércol de paloma. Entonces imagínense, era irrisorio para la lógica humana, era irrisorio para el pensamiento de hombre. Y así era que había un príncipe sobre cuyo el rey apoyaba su brazo, se sostenía, que dijo, esto va a ser así si Dios abre ventanas en los cielos. Y Eliseo le respondió diciendo, tú lo verás, pero no lo comerás. Y al otro día sucedió un gran milagro, que los campamentos de los sirios escucharon ruido de gente de a caballo y escucharon ruido de gente y carros. Y pensaron que los israelitas habían contratado a los egipcios para venir contra ellos y huyeron para preservar sus vidas. Y en la huida dejaron todo el alimento, dejaron todas las riquezas, todos los botines los dejaron ahí. Así que cuando se enteró la gente, abrieron las puertas de la ciudad para ir a buscar las provisiones y este príncipe estaba en la puerta y por la multitud fue pisoteado y murió bajo los pies de la multitud desesperada que iba en procura del alimento. ¿Por qué? Porque no pudo creer a la palabra de Dios.
no pudo establecer la palabra de Dios, entonces no lo pudo disfrutar. Cuando nosotros establecemos la palabra de Dios en nuestros corazones, es ahí cuando la palabra que es viva y que permanece para siempre comienza a trabajar en nosotros para que salgamos adelante y todo lo que Dios dice se vea cumplido en nuestras vidas. Por eso el llamado a una vida de santidad es un llamado genuino, es un llamado real. Por eso nos dice la palabra de Dios que debemos dejar la vida vana y sin provecho que recibimos de nuestros padres, que como el que nos llamó es santo, seamos santos. Todo eso nos dice la palabra de Dios. Nos dice que debemos amarnos con un amor entrañable. Amén. Que debemos dejar todas las cosas que tienen que ver con el pasado. Pero no nos dice que lo hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque al final dice, todo hombre es como la hierba del campo y toda gloria del hombre es como la hierba del campo. Hoy es y mañana se seca. Entonces, ¿de qué es lo que habla? De la fragilidad del hombre y de la incapacidad del hombre por sí mismo de poder vivir esta vida de santidad. Entonces, si el hombre por sí mismo es frágil e incapaz de vivir esta vida de santidad, ¿cómo lo hace Dios? Enviando su palabra. Dios lo hace enviando su palabra, y cuando su palabra empieza a estar establecida en nuestro corazón, cuando su palabra comienza a estar establecida en nuestra mente, entonces esa palabra que es viva y esa palabra que permanece para siempre comienza a trabajar. Amén. Comienza a hacer su obra. Y al hacer su obra en nosotros, lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, no decaiga su ánimo. Hermana, no baje los brazos. Dios no le está pidiendo a usted que por su fuerza, por su medio, viva la vida de santidad. Dios le está pidiendo que se vuelva a Él, que reciba su palabra como lo que es, como palabra de Dios, que la comience a establecer en su mente y en su corazón, y su palabra que es viva, por ello trabaja, va a hacer la obra en nosotros, y lo que para nosotros no es posible, Él lo va a hacer posible. Amén. Amén. Él lo va a hacer posible. Y usted va a ir viendo cómo va a ir cambiando. Y usted va a ir viendo cómo va a ir progresando. Y usted va a ir viendo cómo va a ir conquistando todo aquello para lo cual Dios le llamó. Mire, un último texto de la palabra de Dios. Dice que nosotros no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, en el verso 18, con cosas perecederas, amén, como el oro, la plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y mire lo que dice el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos. Y nos dice por qué. Por amor de vosotros. O sea que antes que usted y yo viniéramos a este mundo e hiciéramos lo bueno o hiciéramos lo malo, ya Dios tenía el propósito de rescatarnos, de redimirnos, de comprarnos con el precio de la sangre de su Hijo, como de un cordero inmolado, amén, como de un cordero sin defecto. Tenía el propósito de comprarnos. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y el que le amó y no le negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no le dará todas las demás cosas juntamente con el Señor Jesucristo? Si es que creemos. Por eso es que tenemos que establecer la palabra. Y tenemos que entender que por nosotros mismos nunca vamos a salir. Y Dios no nos pide que salgamos adelante por nosotros mismos. Dios nos pide que salgamos adelante por medio de la fe. Nosotros no andamos por vista, sino que andamos por medio de la fe. Y la fe es la convicción basada en lo oído.
es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Entonces, hermano querido y hermana querida, así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros al emerger de las aguas del bautismo andamos en vida nueva. Y así como Cristo vive por el poder de Dios sin sangre, porque Él tiene un cuerpo de gloria, ¿no es cierto?, en el cual ya la sangre no está, y la vida del hombre está en la sangre. Pero Él vive sin sangre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así como Cristo resucitó de entre los muertos y vive por el poder de Dios, así también nosotros, al emerger de las aguas del bautismo, hemos de andar en novedad de vida. Y la vida que vivimos, ya no la vivimos nosotros, sino que la vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien vivió, murió y resucitó por nosotros. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por la exposición de tu palabra que llegó a nuestras vidas para la iluminación de nuestros entendimientos y comprendiendo que el llamado a la vida de santidad es un llamado genuino y real. Pero para que esto pudiera ser hecho nos diste renacer, no de una simiente incorruptible, sino de una simiente, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Y por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, Señor, el vivir esta vida no está en nosotros ni en nuestra capacidad, sino está en tu poder, el que nos es dado por medio de tu palabra, lo cual nos va llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y es por ello que te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,